Más información departamental y ponemos en pantalla la portada de este matutino El Quetzalteco. Vecinos denuncian corrupción, Acción Ciudadana acompaña caso, señalan 9 delitos contra alcalde de Cajolá. Para todos los fanáticos del fútbol, con un pie en la final, Barcelona vence 3-1 al Villarreal en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Eric Barrondo se exhibe en Shela, competirá el domingo en el torneo nacional de marcha en la ciudad. Y entre otras noticias internacionales, asesino se entrega, estadounidense mata a 3 musulmanes. Si hay más información lo puede encontrar en este matutino El Quetzalteco. Y en noticias departamentales, este 2015 se han registrado 267 casos de chikungunya solo en el departamento de Quetzaltenango. Uno de los municipios más afectados es Coatepeque, que tiene más del 50% en el registro. Los 5 municipios que forman la boca costa del departamento han registrado casos, pero el que más reporta es Coatepeque, así lo refleja la estadística de epidemiología del área de salud. Diferentes han sido los factores para la proliferación del zancudo que infecta a las personas con esta enfermedad, dentro de ellos el estancamiento de agua, el mal estado de los drenajes, entre otros. De los 267 casos reportados, 3 fueron detectados en la ciudad altense, por lo que el área de salud le hace el llamado a la población del altiplano que viaja a la boca costa a utilizar repelente y evitar el piquete del zancudo. 7:07, tenemos que continuar con más información en Viva la Mañana. Seguimos conociendo lo que nos trae Prensa Libre esta mañana. Vamos a su interior para conocer estas noticias destacadas. Primero, la portada. Rápidamente, acuerdo permite alzas en colegios. Ministerio de Educación integraría consejo para evaluar solicitudes. Previa autorización para incrementar las cuotas en los colegios. Tragedia por un sueño. Sigue la búsqueda de 300 migrantes africanos que naufragaron en el mar Mediterráneo, de los cuales 29 se hallaron muertos por el frío en una balsa. Parte de la información de Prensa Libre. Vamos a su interior ahora. Entonces, aumentan muertes de usuarios de buses. En el 2010 se contabilizaron 48 asesinados. En el 2014 el total fue de 102 usuarios. Estamos hablando de usuarios porque la violencia aqueja también a los pilotos. El año pasado se registraron más de 400 fallecimientos relacionados al transporte público. Atraso ayuda al Ejecutivo en compras. Legislativo sigue sin resolver sobre estado de calamidad por la canícula prolongada. Y esto, como habíamos dicho, dicen que está beneficiando a que el Estado, a que el Ejecutivo adquiera bienes y servicios sin controles de transparencia. Amparo suspende compra de las PODES. Parte de la información que tenemos también: buscan adquirir maquinaria pesada. Contrato se hizo bajo el estado de calamidad en San Marcos. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo amparó de manera provisional al diputado Manuel Barguín del bloque de Líder para que suspenda la compra de maquinaria pesada por parte del Fondo de Desarrollo Social. Por esa razón está también, hay uno de los diputados, postrados en el Ministerio de Desarrollo, esposado desde ayer. Parte de la información de Prensa Libre. Tenemos que continuar con más esta mañana, a pasar a conocer la información del mundo, qué es lo que está ocurriendo. Nos vamos con Alejandro, un acuerdo muy importante en la zona europea. Nos vamos con él para que nos cuente. Lo siguiente, gracias María René, porque Putin anuncia un alto al fuego en el este de Ucrania este domingo. Información muy importante de gran trascendencia. Tras más de una docena de horas de diálogo, los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo sobre la complicada situación en el este de Ucrania. Según anunció el presidente ruso Vladimir Putin, en la zona golpeada por los combates se aplicará un alto al fuego a partir de este domingo 15 de febrero. La fecha es importante. También se ha firmado la retirada de todo el armamento pesado en los próximos 14 días, pero el Parlamento de Kiev tiene un mes para aprobar una ley que otorgue un estatus especial a Donetsk y Lugansk, según el documento. Seguimos con más, son las 7:10. María René, contigo. Gracias, Alejandro. Más adelante seguimos conociendo información del mundo, pero pasamos a analizar este tema, este acuerdo, el cese al fuego en Ucrania, con Roberto Wagner, nuestro analista internacional. Vamos con él. Bueno,
esta mañana entonces nos enlazamos con Roberto Wagner. Él monitorea muy de cerca los acontecimientos a nivel internacional. En Ucrania llamaba mucho la atención. Roberto, muy buenos días. ¿Qué podemos decir respecto al acuerdo al que se ha llegado esta mañana después de intensos debates, de negociaciones entre varios líderes de Europa, entre ellos los líderes de Alemania, Francia, Rusia y también, claro, Ucrania? ¿Qué decimos respecto a esta tregua? Bueno, muy buenos días, María René, muchas gracias por el contacto. Pues resulta importantísimo tomando en cuenta que prácticamente el fin de semana parecía que todo se iba a desmoronar, parecía que las pláticas que se dieron ya en ese entonces entre la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande y también los presidentes, el ucraniano Poroshenko y el ruso Putin, parecía que todo se iba a desmoronar. Después las reuniones que habían, también el interés de la Casa Blanca porque se lograra algo, pues resulta sumamente positivo. Es sorprendente que se haya logrado un acuerdo de esta magnitud, que lo está tomando como un gran éxito Vladimir Putin y lo están tomando también como un gran éxito muchos de los líderes de la resistencia en el este de Ucrania, y que hay cautela de parte de algunos de los líderes de la Unión Europea, pero lo importante es el tema del cese al fuego, que iniciará a la medianoche del 15 de febrero, y también después el otorgar un estatus especial, un cambio constitucional en la Constitución de Ucrania que le otorgará, que dará una mayor autonomía, una mayor descentralización sobre cómo es la toma de decisiones en esa región de aquel país. Perfecto, y también estamos viendo que hay otros acuerdos, ¿no?, que incluye este trato al que llegaron los líderes. Dicen, bueno, un perdón para todos los militantes de los rebeldes, también dicen van a estar entregando a prisioneros de ambos lados y obviamente otras condiciones que se dan. Es un conflicto, Roberto, que cobra la vida de más de 5,000 personas desde que inicia. Recordemos rápidamente por qué es que se da y cómo entonces va a cambiar el panorama. Bueno, el conflicto tiene, realmente la razón de todo este conflicto es de un carácter geopolítico, como se da un golpe de Estado en Ucrania después de que se anulara un referéndum para que Ucrania sea parte de la Unión Europea, pero también lo que implica ser parte de la Unión Europea para lo que es prácticamente uno de los países más grandes de las ex repúblicas soviéticas, que no solo sería parte de la Unión Europea, sino que también entraría en acuerdos con lo que es la Asociación Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y cómo eso de cierta forma también amenaza la presencia de Rusia en el Mar Negro. Entonces, tomando estas situaciones en cuenta, pues Rusia tampoco iba a permitir que se dieran o que se desarrollara la política en aquel país de una forma que sea tan pro-occidental en contra de los intereses rusos, y es por eso que, bueno, se empiezan a tomar una serie de alternativas en donde Rusia empieza a apoyar un grupo de resistentes ucranianos a que Ucrania sea parte de la Unión Europea, y esto después lleva a lo que es ya prácticamente una invasión de aquel país, que en la parte este prácticamente es bastante pro-rusa, mientras que el resto del país, la parte occidental, pues es bastante pro-Europa. Entonces esto fue lo que degeneró en este conflicto que pues todavía está en una etapa en donde puede, como lo vemos con este acuerdo que se llevó a cabo en Bielorrusia, en Minsk, que todavía puede rescatarse y que no llegue, que no caiga en una situación tan compleja, como lo es lo que se discutió en los Estados Unidos últimamente, que Estados Unidos envíe armas a las tropas ucranianas, una situación que hubiera sido bastante más compleja y más peligrosa en cuanto al desarrollo del conflicto. Claro, y quizá devastadora. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por enlazarte con nosotros esta mañana, darle seguimiento a esta información. Ciertamente un alto al fuego muy importante en la región europea, sí, un alto al fuego en Ucrania, donde han fallecido más de 5,000 personas desde que inicia este conflicto. Como escuchábamos a Roberto hablar, un conflicto más que todo geopolítico, ¿no? Rusia también queriendo controlar partes de Ucrania. Y bueno, ahora se da esta resolución y nosotros vamos a ver, obviamente es un largo camino y nosotros seguiremos muy pendientes de lo que pasa en ese país y los acuerdos a los que se puedan llegar y claro, cómo transcurren. Van a haber nuevas elecciones también en ciertas áreas y otros acuerdos que vamos a estar detallando más adelante cuando hayan más detalles. Pero tenemos que seguir con más información del mundo. Pasamos de regreso con Alejandro.
Gracias, María René. En Estados Unidos, 3 estudiantes musulmanes fallecieron luego de que un hombre armado que había publicado mensajes antirreligiosos en su portal de Facebook les disparara. Craig Stephen Hicks, de 46 años, fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado por el tiroteo propiciado en las cercanías de la Universidad de Carolina del Norte. Las víctimas son los recién casados Dee Shady Barakat, de 23 años, estudiante de odontología, y su esposa Yusor Mohammad, de 21, y la hermana Razan Mohammad, de 19. Cabe mencionar que todos participaban en programas de ayuda humanitaria. Activistas musulmanes exigieron que las autoridades investiguen un posible motivo de odio religioso por los asesinatos realizados. Mientras tanto, el presidente estadounidense Barack Obama pidió poderes de guerra al Congreso para combatir al Estado Islámico EI. Obama envió un borrador en el que señala que esa organización constituye una grave amenaza para Estados Unidos. Una propuesta de 3 páginas pide autorizar el uso de la fuerza militar contra el sanguinario grupo 6 meses después de autorizar los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico. Obama busca limitar las operaciones contra los milicianos a 3 años y restringir el uso de tropas estadounidenses en ofensivas terrestres permanentes. Según el texto, el presidente demócrata también quiere revocar la medida de 2002 que autorizó la guerra de Irak, pero su propuesta deja vigente una autorización de 2001, aprobada poco después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos para una campaña contra Al-Qaeda y sus grupos afiliados. Obama envió el proyecto un día después de confirmar una nueva muerte de un ciudadano estadounidense que estaba en manos del Estado Islámico. Se trata de la trabajadora humanitaria Kayla Mueller, de 26 años, rehén del grupo yihadista desde 2013. En la ciudad italiana de Grosseto, el capitán del crucero Costa Concordia, que se hundió en enero de 2012 y que dejó 32 muertos, fue condenado a 16 años de prisión. La sentencia fue emitida por el tribunal de la ciudad manifestando que Francesco Schettino cometió los delitos de homicidio múltiple, acto imprudente, abandono de la nave y daños al medio ambiente. Schettino, capitán del Concordia, se podría haber enfrentado a por lo menos 26 años por su papel en el desastre de 2012, en el que se acercó demasiado a la costa y golpeó las rocas frente a la isla toscana de Giglio. Tras 7 horas de deliberaciones, Giovanni Pugliatti, presidente del Colegio de Jueces, dictaminó esta condena inferior a la solicitada por la Fiscalía de 26 años y 3 meses contra el único acusado. Seguimos con más, son las 7:17. Gracias, Alejandro. Vamos a seguir contigo más adelante, pero pasamos a las calles una vez más con Byron Morales, que nos informa lo que está ocurriendo. Vamos con Byron. Byron, buenos días, regresamos contigo. Cuéntanos cómo sigue entonces, nos hablabas de congestionamiento anteriormente, ¿cómo está entonces la situación del tránsito ahora? Pues estaba bastante tranquilo en comparación, María René, como lo decía, del enlace anterior donde veíamos cómo la larga cola de vehículos en Periférico Sur se estaba formando. Vemos pues ya bastante tranquilo en cuanto a la actividad vehicular en este tramo. Sí se sigue formando todavía la cola, pero es menor a comparación del enlace anterior. Siempre es Periférico Sur el carril que está presentando mayor movimiento vehicular. Ambos carriles, tanto Periférico Norte como Periférico Sur, ustedes ya lo saben, desde temprano pues presenta bastante tránsito de todas las personas que empiezan a movilizarse por este sector, ya que a lo largo de todo el periférico tenemos nosotros la ventaja de poder llegar y tener acceso a diferentes zonas, a diferentes puntos adentro de la ciudad, y es por eso que es de las más importantes pues aquí en Guatemala, y es por eso que nosotros pues siempre compartimos esta información con todos ustedes para que antes de salir de su casa esté bien informado de qué es lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular. Como podemos observar entonces en ambos carriles, tanto Periférico Norte como Periférico Sur, ya hay bastante movimiento de vehículos. Siempre es Periférico Sur, que es el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad San Carlos de Guatemala, la que presenta mayor congestionamiento o mayor movimiento vehicular. Así que a todas las personas que están a punto de salir de su casa y van a estar utilizando el periférico, le estamos compartiendo esta información. Aproximadamente unos 250 metros del paso del nivel de Vialinda es el lugar donde hoy nos ubicamos nosotros, para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está viendo o cuál es el sector donde nosotros estamos y que le estamos mostrando, para que usted pues vea dónde es pues prudente tomar alguna ruta alterna, ya que sí hay bastante tránsito, como le digo, en Periférico Sur. Los puntos donde podemos encontrar
mayor congestionamiento a lo largo de los 11 kilómetros del periférico, el sector del Naranjo, también periférico Roosevelt, periférico San Juan y periférico Aguilar Batres son de pronto esos puntos focales donde la concentración de vehículos es cada vez más intensa y con el pasar de los minutos aún más, así que por favor a tomar en consideración toda la información que le compartimos aquí en la unidad móvil de Viva la Mañana. María René. Gracias, Byron, gracias por esta información. Vamos a estar muy pendientes entonces y te vemos ya en unos ratitos aquí en nuestros estudios. Seguimos con más esta mañana, tenemos que pasar a la información